Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos a todos nuestros queridos amigos y compañeros del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y de todos lados donde nos hacen el grandísimo favor y el grandísimo honor de acompañarnos en estas sesiones semanales del aula virtual, que ya son una tradición y aparte de una tradición son algo bastante exitoso en el ánimo de seguir trabajando con ustedes y llevando cursos y pláticas de educación continua, ¿no? El día de hoy, porque por azares del destino tengo unos días libres el día lunes, entonces el día de hoy esta sesión es grabada, sin embargo yo voy a estar al pendiente del chat y pendiente de la presentación propiamente dicha el día lunes. Sí, ahorita Napo, gracias, me está apoyando para hacer la grabación y bueno, como cada lunes vamos dividiendo las sesiones académicas en las diferentes academias del Colegio Nacional y en este caso nos toca al grupo de endodoncia. Y el día de hoy quise participar yo porque, bueno, primero por poder tener el gusto de saludarlos y de acompañarlos, pero además para platicar de tres cositas interesantes respecto a los avances tecnológicos en la endodoncia y además también
para irnos preparando, porque creo que no hay una situación que no tiene precedentes en el Colegio Nacional. Vamos a realizar un congreso de endodoncia con tres de los más grandes exponentes de la endodoncia en América Latina. Más adelante ya les presentaré. Entonces, para ir abriendo boca y para de mi propia voz poder platicárselas, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, pues vamos a entrar. La tecnología nos ha tomado en la medicina y en la odontología, ¿verdad? En endodoncia no nos podemos quedar atrás. La realidad es que la endodoncia que hacíamos cuando yo estudié a la endodoncia que hacemos el día de hoy es totalmente diferente en el sentido de técnicas, de medios diagnósticos, de medios para el control del dolor, de exámenes de imagen, de magnificación. Y todo esto pues lo podemos aplicar tanto a la endodoncia como también para las diferentes áreas y disciplinas de la odontología. Por eso le ponemos ahí un subtítulo de aplicaciones, implicaciones y cuál es la proyección. En esta plática, obviamente no pudo abarcar todo lo que es la tecnología de manera profunda, pero sí una pequeña semblanza y ver hacia dónde vamos y cómo podemos o qué debemos nosotros tomar de esta tecnología para llevar a cabo más y mejores tratamientos de conductos en nuestra práctica clínica. Hablar de tecnología para mí implica o tiene que incluir necesariamente a uno de los más grandes astrofísicos del siglo pasado, el físico norteamericano Carl Sagan, ¿no? Él habla con mucha pasión en sus libros, en El Paraíso Perdido y en Los Dragones del Edén y en Cosmos, habla con mucha pasión de cómo ha ido evolucionando no solamente el universo, sino cómo hemos ido evolucionando como especie y cómo hemos llegado a los avances tecnológicos. E inclusive en el libro de Cosmos hace una semblanza de cómo el avance tecnológico haciendo algunas simulaciones de planetas o exoplanetas habitables, diciendo, este planeta tiene tal tecnología, tal cosa, y que gracias a esa tecnología logró tener mucho mejores condiciones, preservando el medio ambiente, u otras en las que mencionaba que, pues que la tecnología no la supieron manejar porque la capturaron o avanzaron con generaciones mentalmente jóvenes o evolucionadamente jóvenes y que llegaban a la autodestrucción, ¿verdad? Y bueno, él menciona en uno de sus textos que el origen y la evolución de la vida están conectadas de una manera tan íntima como el origen mismo de las estrellas y la evolución de las estrellas. Y hace, así rápido para hacer una semblanza, porque no tenemos mucho tiempo, él en sus libros menciona cómo ha evolucionado la vida y cómo ha evolucionado la humanidad y lo divide en un calendario cósmico donde el día 1 de enero a las 0 horas se da el Big Bang y en los últimos segundos o en el último segundo ajá, de la medianoche del día 31 de diciembre, encontramos a partir del último segundo el descubrimiento de América. Fíjense cómo nuestra vida en el universo ha sido muy pobre, muy corta, y sin embargo hemos logrado en los últimos 15 segundos, en los últimos 15 segundos del calendario cósmico, un avance impresionante y en el último minuto, desde la migración de los últimos periodos glaciares, el desarrollo de la agricultura, los primeros asentamientos humanos, etcétera. Y gracias a esos asentamientos humanos hemos podido desarrollar tecnología. Y la tecnología casi siempre ha sido pensada para el servicio propio de las especies. Aquí lo ponemos como la humanidad, porque bueno, finalmente no somos parte de ella, ¿verdad? Pero como las especies han tratado de utilizar de manera precaria algunas y de manera sofisticada otras la tecnología para su beneficio y para su servicio. La tecnología es la suma de técnicas, habilidades, métodos y procesos utilizados para la producción de bienes o servicios para el logro de objetivos. Y esta va de la mano con la capacidad que tenemos los seres vivos de modificar el entorno para mejorar nuestras condiciones de vida, siempre buscando un bien común. Pongo 3 ejemplos de especies animales. Las nutrias, 4, perdón. Las nutrias buscan en su vida una piedra y esa piedra vive con ellos toda la vida.
¿Por qué? No porque les guste, ni porque sea su piedra favorita, ni sea brillosa, ni nada, sino porque es una piedra con la que después de varias pruebas descubren que con esa pueden abrir las ostras, me refiero a las nutrias marinas, o los castores que ponen diques para anegar el agua y evitar que las corrientes inunden y poder tener aguas estancadas para poder desarrollar sus madrigueras de una manera en las cuales no tengan inundaciones y puedan tener sus crías y puedan tener contacto con el medio ambiente, estar aislados en el invierno y poder tener contacto con el demás medio a través de esos canales que crean en sus madrigueras. Los primates aprendimos a utilizar y los primates, desde los primates inferiores hasta nosotros, hemos aprendido a utilizar herramientas, ya sea a partir de asirlas, o de tomarlas y de crearlas, o con nuestras propias manos. Por ejemplo, uno de los primates más primitivos, que se llama aye-aye, es un primate, parece rata, pero tiene un dedo largo, su dedo índice es largo, que lo utiliza como herramienta para golpetear en la corteza de los árboles, alborotar a las larvas y a las hormigas, y después, ya que las percibe, con ese mismo dedo, jalarlas y comerlas, ¿no? Los primates que antes decíamos los prosimios o los póngidos, que ahora a partir del descubrimiento del código genético nos hemos dado cuenta que los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, su código genético es casi igual al nuestro. Por lo tanto, la clasificación tradicional de Linneo la modificaron y los incluyeron dentro de nuestra clasificación como homínidos, porque tenemos prácticamente las mismas características genéticas. ¿Cuál ha sido la diferencia? La capacidad de abstracción y la capacidad de tener una memoria colectiva que tenemos los Homo sapiens, ¿verdad? Pero fíjense cómo prácticamente los primates tenemos las mismas características. Todos tenemos visión binocular y nuestras órbitas oculares están rodeadas de hueso. Todos tenemos una mano, obviamente con 5 dígitos, y un pulgar que puede ser oponible tanto en las extremidades superiores como en las inferiores. Sí, nosotros no lo podemos oponer, pero no lo necesitamos oponer, pero tenemos esa capacidad de oponer el pulgar. Y muchas veces nos quedamos con esa idea de que nuestro dedo pulgar es el que nos ha ayudado a evolucionar como especie, en el sentido de poder tomar cosas y hacer cosas. Pero aparte de eso, el poder tomarlas es importante, pero también es importante poder tomarlas y hacer algo con ellos. Entonces, gracias a la posibilidad que tenemos todos los primates de rotar el radio y el cúbito y de rotar la clavícula, de la presencia y la rotación de la clavícula, podemos desarrollar una articulación en el hombro perfectamente bien, valga la redundancia, desarrollada, y poder llevar a cabo procedimientos y cosas con las manos. Y como dato cultural para todos nosotros que somos cirujanos dentistas, todos tenemos todas esas características generales y también todos los primates tenemos la misma fórmula dentaria, desde el chimpancé hasta los australopithecus, hasta nosotros. Es más, desde el primer primate que surgió hace 54 millones de años, que se llamaba el Darwinus marsoulius, ese primate es el primero que tuvo esa fórmula dentaria. Por eso se describe como primate, como el primer eslabón de los primates. Y los humanos tuvimos un momento dramático y crucial en nuestro desarrollo. Gracias a la bipedestación pudimos desarrollar, obviamente, el cerebro, la forma de la columna vertebral, los brazos se fue más erguida, los brazos se acortaron, ya no tuvimos que usarlos para estar caminando, por lo tanto pudimos utilizarlos para hacer herramientas y poder llevar a cabo otro tipo de actividades. Y gracias a eso también la necesidad de la bipedestación hizo que el cerebro, la cabeza, el cráneo, perdón, tuviera un cambio en su forma y tuviera un crecimiento vertical más importante, lo que favoreció al desarrollo del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es necesario para nuestra característica humana, porque ahí podemos almacenar información, podemos desarrollar lenguaje, tenemos el pensamiento abstracto, etcétera, ¿no? Gracias a ese simple hecho de habernos parado en 2 patas, nos ayudó a despuntar como especie dominante en el planeta. Y bueno, pues la tecnología, a partir de la posibilidad de tener ese pensamiento abstracto, esa capacidad de relacionar cosas, la hemos utilizado desde, creo que hay 4 elementos fundamentales que fueron el boom del desarrollo tecnológico de la humanidad. Primero, la domesticación del fuego,
¿sí? Es decir, el saber para qué sirve, el poderlo tomar y sobre todo el poderlo producir para poder cocinar. Antes comían las cosas crudas, por eso eran más gruesos los dientes. El cocinar los alimentos, el poder cocinar la carne, por ejemplo, ¿sí? El no comerla cruda, favorece también al desarrollo cerebral, porque al cocerla precipita proteínas que son más asimilables para el cerebro y que nos permitieron ese desarrollo cerebral. Obviamente, el uso de herramientas tanto para caza como para modificaciones, para costura. Ajá. Y dos puntos fundamentales ya un poquito más avanzados que nos ayudaron para una tecnología mucho más avanzada, que fue la fabricación, descubrimiento y utilización de la rueda y la domesticación de los animales. Ajá, y el arado, ¿sí? Gracias a eso se desarrollaron los primeros asentamientos humanos, ¿sí? Gracias al poder tener ya plantas cosechables, animales de ganado para poder consumirlos y no tener que cazar y recolectar. Y entonces se desarrollan todas las grandes ciudades, ¿uh? Todas las grandes ciudades, las primeras grandes ciudades asirias en Babilonia, Egipto, las culturas y civilizaciones mesoamericanas, la India, China, etcétera, y luego ya el desarrollo de la cultura europea, ¿verdad? Y algo que ayudó también a la humanidad en el desarrollo tecnológico fue la escritura, ¿verdad? Primero a través de pinturas rupestres, cierta escritura glífica, ajá, cierta escritura ya un poquito más desarrollada, más cuneiforme, ajá. Uh-huh. En Mesoamérica teníamos escritura glífica, dentro de ellos podemos reconocer el emblema de nuestra facultad de ontología y de la profesión, ¿verdad? La famosa extracción, la famosa extracción maya, que ni es extracción ni es maya, ¿verdad? Es un labrado dental desarrollado por los aztecas, perdón, en Teotihuacán, está en el fresco de Tecpantitlan, ahí en Teotihuacán, ¿sí? Hasta que a alguien se le ocurrió, bueno, primero toda la escritura era ya fuera en monolitos, ya fuera en paredes, ya fuera en cuevas, y después se empezó a hacer la escritura ya, si no en serie, por lo menos sí un poquito más establecida, más formal, a través de los monjes en los monasterios, pero a alguien se le ocurrió crear un elemento para poder hacer escritura en serie, que fue la imprenta, ¿verdad? La imprenta, el descubrimiento de la imprenta es, yo creo, que el momento en el cual se encendió la luz de la genialidad humana, ¿verdad? Porque no solamente se iba pasando de generación en generación verbalmente o a través del, como les decía, de labrados o frescos la cultura, sino ya a través de una posibilidad de impresión, distribución y difusión del conocimiento a todos los niveles, ¿verdad? Y entonces se desarrollaron, a partir de ese desarrollo de las ciudades, nuevas tecnologías, ¿sí? Cambios en el pensamiento filosófico, herramientas, la creación de herramientas y la fabricación en masa y la fabricación en serie a través de la revolución industrial. Y entonces nos enfrentamos a el cambio en el pensamiento filosófico, ¿verdad? A través de el descubrimiento de que tenemos creencias, o teníamos creencias con un fundamento mágico religioso, encontramos que existían verdades y la conjugación de todo eso nos lleva a ampliar nuestro ámbito del conocimiento y desarrollar el boom tecnológico, que es lo que nos compete el día de hoy en esta charla, ¿verdad? Esta es una pequeña semblanza rápida, un poco injusta, porque, bueno, finalmente la tecnología tiene muchísimo más bemoles, pero bueno, la charla no es de la historia de la tecnología, sino de la evolución tecnológica en la endodoncia. Entonces, en la terapia de conductos y en la odontología nos hemos encontrado la posibilidad de implementar la tecnología en muchos ámbitos, pero quise enfocarla en estos 4 puntos fundamentales, tanto para el diagnóstico como para el control del dolor. Sabemos que endodoncia es un área donde finalmente y definitivamente nos enfrentamos todos y cada uno de los días de nuestro ejercicio profesional al dolor, para llevar a cabo acciones terapéuticas y la implementación de materiales, equipo instrumental que nos favorece a llevar a cabo mejores métodos y sistemas de limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares. Empecemos con la parte de los auxiliares diagnósticos. Sí. El diagnóstico
es fundamental para cualquier procedimiento clínico, médico, odontológico, ¿verdad? Para llevar a cabo una evaluación clínica profunda, apoyados con exámenes de laboratorio y de gabinete, en este caso particular la radiografía y la imagenología. Si se fijan en los planes de estudio actuales, ya le van cambiando el nombre a la asignatura de radiología y ahora le ponemos imagenología. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hacemos ya no nada más son estudios a través de radiación X, ¿verdad? Sí, de rayos X. Utilizamos otros medios diagnósticos para tener mucho mayor profundidad, mucho mayor detalle de las estructuras, para poder tener muchos y mejores pronósticos y poder emitir mejores planes de tratamiento. Y obviamente esto nos deriva al uso de la tomografía. Para el diagnóstico endodóntico, bueno, pues tenemos que seguir varios procesos, ¿verdad? Varios pasos, varias condiciones, como son la identificación del problema, el desarrollo y la evaluación a través de la historia médica, la evaluación de los antecedentes del diente a tratar, la exploración física, las pruebas de sensibilidad pulpar y periapical y el análisis radiográfico para llegar, obviamente, a describir y decir que nosotros no matamos nervio, ¿verdad? Porque si vengo a que me mate el nervio, pues ni que fuera yo el pistolero que está aquí asesinando a la pulpa dental. Hacemos terapia de conductos y terapia pulpar, ¿verdad? ¿Cuál es el problema fundamental en endodoncia? Bueno, finalmente, el dolor, ¿verdad? Ahí debemos de siempre evaluar. El dolor se evalúa siempre con dos fundamentos. Un fundamento objetivo, que es la percepción propia del dolor, pero también la parte subjetiva, que es la percepción individual de cada uno de los dolores. En endodoncia debemos de quitarnos egos y quitarnos esa soberbia de decir, si le dolió toda la semana, pues se puede aguantar un día más. Pues a lo mejor no pudo ir a consulta porque no tenía dinero, porque no tenía tiempo, porque verdaderamente le tiene pánico al dentista y porque verdaderamente dijo, pues es viernes y no me voy a aguantar el fin de semana con el dolor. Y entonces, bueno, ahí tiene que entrar en uno la empatía y el sentido común y a lo mejor respirar y contar hasta 10,000 y decir, bueno, está bien, se aguantó, mi deber es atacar ese proceso doloroso y evaluarlo a través de la evaluación tanto de la intensidad como de la continuidad, de si es provocado o espontáneo, si perdura en la noche o se magnifica en la noche y si es un dolor irradiado, ¿verdad? Obviamente la historia médica es fundamental. ¿Para qué? Para determinar las condiciones de salud del paciente. Esta lámina nada más es ilustrativa, no es el tema específico de la conferencia, pero bueno, determinamos el estado de salud del paciente, ver qué tanto tolera el estrés el paciente, modificaciones en el tratamiento y la selección de los anestésicos locales, que dicho sea de paso, en endodoncia, existen anestésicos que nos ayudan para poder trabajar de una manera más cómoda, que ya lo platicaremos un poquito más adelante. Los antecedentes son importantes, ¿verdad? La presencia de caries, restauraciones defectuosas, inflamación, dolor y la presencia de tratamientos de conductos previos. Las restauraciones defectuosas generalmente nos producen esto, ¿verdad? Caries recurrente, caries que ya no fue recurrente, sino que ahí la dejaron, amalgamas mal ajustadas, y uno de las cosas que más odio en este mundo, que son restauraciones mal diseñadas, a lo mejor no mal ajustadas, sino mal diseñadas. A veces decimos, le voy a poner una amalgama para que gaste menos o una resina para que gaste menos, sin pensar en la integridad del diente. Y miren lo que pasa, fracturas verticales, que pueden ser fracturas coronales, pero que a veces pueden ser fracturas coronorradiculares y que pueden ir a diferentes niveles de la raíz y que pueden comprometer la integridad del diente, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues ahora hay implantes, pues sí, pero desde mi punto de vista, desde mi óptica muy particular, el implante es así como un monumento al héroe caído, ¿verdad? Y es el monumento al fracaso de la odontología restauradora convencional. Obviamente, tratamientos de conductos previos, ¿sí? El diagnóstico nos ayuda para evaluar si hubo tratamientos de conductos previos, cómo fue que se llevaron a cabo y la presencia de algún tipo de lesiones, ¿verdad? La inspección oral, ¿sí? Generalizada, general y localizada, y las pruebas de sensibilidad pulpar, ¿sí? Tanto percusión, perdón, las pruebas térmicas, con frío y calor para determinar las condiciones pulpares. Recordemos que la pulpa dental solamente tiene, dentro de sus terminaciones nerviosas libres, solamente tiene nociceptores. Entonces, cualquier estímulo que le apliquemos directa o indirectamente a la pulpa dental va a hacer que ésta responda como dolor, no va a responder de ninguna otra forma.
a diferencia de las pruebas de percusión vertical y horizontal, que sí responden el sistema propioceptivo del ligamento periodontal, sobre todo el que queremos interpretar es la respuesta del ligamento de la zona periapical. Acuérdense que la enfermedad pulpar, su repercusión secundaria es en los tejidos perirradiculares o periapicales. Y es muy importante la radiografía y la clínica correlacionarla. Ni voy a decir cuando veo un bulto como este que es un absceso, ni voy a decir cuando veo esto que es un absceso, ¿sí? Tengo que correlacionar la clínica con la sintomatología, con las características, con la evolución, etcétera, con lo que es, en términos prácticos, esta lesión que aquí vemos, le dieron un manejo como si fuera un absceso y resultaba que era un tumor. Inclusive le estuvieron picoteando, drenando, le quitaron el premolar, etcétera. Y todo esto era un tumor que era un granuloma central de células gigantes. Por eso es importante la correlación de la clínica, la radiografía y la histopatología, que hicimos la biopsia y después esa biopsia, ya al tener el resultado, se hizo la cirugía, el proceso quirúrgico, que ese lo trabajé cuando estaba yo en la especialidad, hace algunos ayeres, con dos cirujanos muy buenos y buenos amigos, el doctor José Luis Cortés y el doctor David Rodríguez. Ellos fueron los que intervinieron y la lesión abarcaba toda la parte lateral del maxilar, de la maxila. Ajá. El canino, el premolar y el primer molar se vinieron con la incisión y abarcaba todo el seno maxilar, abarcaba hasta la parte posterior de las fosas nasales, la parte inferior de la órbita, ¿sí? Y llegaba hasta la tuberosidad del maxilar. Afortunadamente, ya cuando se quitó, seguía siendo un granuloma central, pero ya empezaba a tener cambios celulares. Por eso la importancia de esta correlación y de interpretar, y cualquier lesión que no parezca algo que uno conozca, uno no tiene por qué saber todo, ¿sí? Pero si veo algo que desconozco, pues mejor le pregunto al experto, ¿no? Si yo encuentro esta lesión, cuando la vimos, estaba el doctor Ventura en ese tiempo en la clínica y estaba yo cuando me llegó, la vimos y me dijo, pues la verdad es que no sabemos qué es, pero no se ve bonito. Entonces ya le hablamos a una patóloga, lo revisó y dijo, no, pues hay que hacer una biopsia, hizo la biopsia incisional y determinaron que era ese tipo de lesión, ¿verdad? Ahora bien, en endodoncia la imagenología se ha puesto a nuestro servicio porque además es lo único que tenemos para poder trabajar de manera segura y precisa, ¿verdad? Son nuestros ojos en el tratamiento de conductos, ¿verdad? Por lo tanto, hemos incluido, ¿sí?, tanto la radiografía convencional aunada con los nuevos sistemas de radiografía digital, discúlpenme, aquí me comí una ahí, ¿sí?, la radiografía digital y la tomografía. ¿Para qué usamos la radiografía en endodoncia? Pues para todo, ¿verdad? Para el diagnóstico, para realizar el tratamiento y para evaluar la evolución de la cicatrización, ¿verdad? Es un método auxiliar, la radiografía es un método auxiliar que tiene una limitante importante, que es la proyección de imágenes de imágenes bidimensionales de objetos tridimensionales. Sin embargo, es lo que tenemos, ¿sí? Y podemos, con la radiografía convencional, hacer algunos cambios en los ángulos para poder determinar configuración radicular, para poder describir las estructuras normales a las que nos enfrentamos y para la identificación de condiciones periapicales. Identificar condiciones periapicales, ver la distribución radicular, encontrar otro tipo de lesiones, ¿sí?, como la que ya vimos, dientes retenidos, odontomas, fracturas verticales. Este caso es viejito también. Es un caso que cuando tomamos la radiografía inicial parecía que era un conducto que no había sido trabajado, pero cuando hicimos un pequeño cambio en la angulación vertical, en la angulación horizontal, aquí no sé si alcancen a ver, estaba la fistulografía. Ajá, la prueba de fístula a través de una punta de gutapercha que introdujimos donde estaba el trayecto fistuloso y se venía justo aquí, ¿sí? Ya cuando tomamos la radiografía con un ángulo mesial un poquito más agudo, más marcado, ¿sí?, encontramos una fractura vertical y bueno, pues el diente tuvo que extraerse, ¿verdad? ¿Causada por qué? Por la colocación de este tipo de postes colados, ¿verdad? Estos postes colados que hacían efecto de cuña y a la hora de insertarlos lo metían con tanta fuerza que fracturaban las raíces, ¿verdad? Bueno, nosotros en endodoncia y en términos prácticos de odontología
siempre para la proyección de imágenes buscamos que tengamos radiografías repetibles y que tengamos imágenes repetibles. ¿Y cómo lo garantizamos? Con técnicas de planos paralelos, ¿verdad? Porque gracias a esa tenemos menor distorsión, mayor claridad en la imagen, capacidad de reproducir las radiografías de manera subsecuente y par de desventajas que a veces no es cómoda cuando las bóvedas palatinas no son profundas o cuando hay torus palatinos, en raíces muy largas y cuando el paciente no coopera y cuando no tenemos equipo adicional. Sí, porque para proyectar con radiografías con planos paralelos necesitamos los colimadores que, dicho sea de paso, favorecen a que se pueda cumplir con la mayoría de los 5 principios radioópticos para la formación de imagen, ¿verdad? Para que lo recuerden, están en el libro de López Mataldi, aquel libro viejito que el doctor Musil nos hacía leer para ver esos principios que nos ayudan mucho para la interpretación y para la descripción de las técnicas radiográficas, ¿verdad? Ahora, como les decía, en endodoncia, pues necesitamos a veces mover el cono, mover la radiografía para desplazar estructuras, para desplazar conductos superpuestos y para identificar curvaturas radiculares. ¿A través de qué? A través de una variación en el ángulo horizontal, ¿sí? De 10 o 20 grados, y a través de una pequeña técnica que se conoce como técnica de Clark y que Walton la describe como la técnica ILOB. ¿Qué significa esto? Que lo que se ve igual en la radiografía cuando desplazamos el ángulo se ve, está por lingual, y lo que se desplaza al lado opuesto está por vestibular, ¿sí? Igual, lingual, opuesto, vestibular, ¿sí? Con una radiografía ortorradial se superponen las estructuras una con otra, ¿verdad? Con una radiografía distorradial, lo que está por bucal se va hacia vestibular, al lado opuesto, se va hacia distal, perdón, lo que está por vestibular se va hacia distal, y cuando el radio es mesiorradial, lo que está por vestibular se va hacia distal. Por eso es igual, lingual, al lado opuesto de donde viene el rayo, se va hacia vestibular. Puede ser esa variación entre 10 y 20 grados, dependiendo. La dificultad aquí es que el goniómetro tiene graduada la angulación vertical, pero no la horizontal. Entonces, pues le tenemos que hacer sin goniómetro, sino más bien al tantiómetro, ¿no? Aquí una explicación breve, ¿no? El rayo central incide perpendicular al objeto y encontramos superposición de las imágenes, como vemos aquí en la radiografía. Y a veces decimos, híjole, está calcificado el conducto. Nunca pensemos en calcificaciones de esta forma. Siempre busquemos otra explicación, ¿sí? Las calcificaciones generalmente son coronales. ¿Por qué? Porque el factor irritante está en la zona coronal. Normalmente nos encontramos las calcificaciones en la cámara pulpar, nos encontramos las calcificaciones en la entrada de los conductos y ya después empieza la calcificación hacia acá, pero normalmente es en esta zona. Y sobre todo cuando veamos persistencia o presencia de lesiones periapicales, difícilmente podemos pensar en una calcificación completa. Ojalá las calcificaciones fueran apicocoronales, sería como si Dios hiciera endodoncia. Pero lamentablemente no puede ser así, porque si se calcificaran a nivel apical, tendríamos un sellado apical de manera natural, ¿verdad? Si cambiamos el ángulo que vaya de mesial hacia distal, entonces lo que está por lingual se va a ver igual y lo que está por vestibular, por la simple radiosombra, nos daremos cuenta que se va hacia vestibular. Aquí el rayo central vino desde mesial, entonces mi raíz lingual está en la misma posición y la raíz vestibular se va hacia distal. Y aquí tenemos un muy buen desplazamiento de las raíces, ¿verdad? O al revés, el rayo lo mando desde distal y entonces lo que está por vestibular se va hacia mesial, ¿verdad? Aquí, ya cuando veamos una lesión así de coronal, debemos de pensar que hay otra raíz aquí. Cuando yo hice mi tesis de maestría, estaba haciendo, al final ni la hice porque me titulé por un seminario, pero sí hice el trabajo de investigación y hice una evaluación de las variantes anatómicas en el primer premolar inferior. ¿Por qué? Porque es el primer diente o el diente que más fácilmente tiene uno en la mano, porque es el que extraen para los tratamientos de conductos, ¿verdad? Y en la visualización encontramos que había muchísimas raíces accesorias, como un espoloncito lingual, es muy común que aparezca cuando hacemos la extracción de los premolares inferiores, ¿verdad? Entonces ahí me entró la curiosidad, viendo que en los libros de anatomía dental normalmente encontraba uno que el primer premolar inferior dice que tiene una raíz y un solo conducto. Y en este trabajo que hice, que lo publicamos con una revista que intentamos llevar a cabo
durante la gestión del doctor del Toro, ajá, y publicamos tres, cuatro volúmenes, números. El problema es que pues, es difícil publicar porque pues, nos dedicamos a otras cosas y difícilmente publicamos, ¿verdad? Entonces, pero sí tuvimos más o menos una secuencia y ahí la sacamos y encontramos que en casi el 30% de los casos los primeros premolares tienen más de un conducto radicular. Si lo vemos en números muy fríos es 3 de cada 10 premolares. Entonces, si a mí me dice eso la estadística y revisándolo en la discusión con otros textos nos encontramos que sí es esa misma frecuencia, entonces deberíamos de buscar siempre una raíz extra de los primeros premolares inferiores, ¿verdad? Nos ayuda para identificar lesiones endodónticas de origen radiolúcido, donde encontraremos estas tres condiciones. Se pierde la lámina dura o la continuidad del ligamento, de la lámina cortical en la zona apical del ligamento, del hueso, perdón. Tiene aspecto de gota colgante. Aunque puede verse redondita, pero generalmente parece una gota colgante que emana de la raíz y siempre permanece en relación con el ápice radicular. ¿Sí? Entonces se pierde la lámina cortical, tiene aspecto de gota colgante y no cambia aunque cambiemos la angulación, ¿verdad? Sí, aquí la vemos y puede ir desde simple ensanchamiento a lesiones completamente establecidas, ¿verdad? Y aquí debemos de quitarnos una idea en la cabeza. No toda lesión periapical, radiográficamente hablando, es un absceso. Generalmente está relacionada con una condición infecciosa de la zona apical del diente, pero un absceso es muy claro. Un absceso es la colección purulenta en el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? El cual hay que, a veces drena de algunas formas, pero eso es lo que es un absceso. Lo que veo yo radiográficamente es una lesión periapical, que puede ser desde el ensanchamiento del ligamento periapical hasta la lesión periapical difusa o circunscrita. ¿De qué depende? Depende del grado de lesión de la cortical, la visualización que tenemos. Aquí, cuando es un ensanchamiento del ligamento, la cortical todavía está respetada. Cuando tenemos lesiones difusas, significa que la cortical ya se ve afectada, pero que todavía no está totalmente rota. Más adelante vamos a ver en las tomografías cómo se pudo perder en ese tipo de lesiones, ¿no? Y ya cuando vemos una lesión de este tipo es porque ya prácticamente no hay lámina cortical y en muchos casos ya ni siquiera hay lámina cortical a nivel de toda la tabla vestibular. ¿Sí? E identificar, como decía, otro tipo de lesiones, ¿no? Fracturas, lesiones endoperiodontal, lesiones por retención dental, resorciones radiculares internas o externas, hipercementosis, abulsiones dentarias o luxaciones extrusivas, luxaciones intrusivas o fracturas. Acuérdense, las fracturas horizontales tienen mejor pronóstico mientras más apicales sean. Mientras más cervicales son, el pronóstico es más malo. ¿Por qué? Porque es más difícil estabilizarlas. Y doctores, bueno, pues es un hecho que ni el mejor de los radiólogos o ni el mejor de las personas para interpretar imágenes estará capacitado para obtener datos valiosos en una película que no esté perfectamente colocada, expuesta o procesada. Y entonces surge o aparecen de lo primero que tenemos en los aspectos tecnológicos en la endodoncia, ¿verdad? Que es la radiografía digital. La radiografía digital nos ayuda de muchas formas en la terapia, tanto diagnóstica como en la terapia de conductos. ¿Sí? Podemos tener primero un registro bien claro, un registro adecuado del paciente, podemos grabar las secuencias de cada uno de los procedimientos que hacemos y podemos tener un registro que aparte, como no es modificable dentro del sistema del software de la radiografía digital, es un dato válido de archivo, como archivo electrónico de las radiografías. Entonces nos da la radiografía. Si no nos sale bien, la podemos tomar otra vez en tiempo real, no hay necesidad de estar revelando ni procesando, y eso ayuda a las nuevas filosofías, y que debieron haber sido filosofías de siempre, de la conservación del medio ambiente. En nuestra profesión debemos de fortalecer, y es lo que se está haciendo en los planes y programas de estudios actualmente, fortalecer esa necesidad de buscar conservar y preservar el medio ambiente y cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Entonces podemos tomar radiografías con un poquito de menor cantidad de radiación y aparte, si nos sale clara, tenemos la posibilidad de oscurecerla, ¿sí? Tenemos la posibilidad de cambiar los ángulos sin mayor problema, oscurecerla, como les decía,
cambiarla a tonos de negativo, ¿sí? Colocarlo en infrarrojo o en colores, ajá, y cuadricular para más o menos determinar las longitudes, ¿verdad? Sí, las longitudes de los dientes. También es importante que, bueno, podemos tener el mejor de los sistemas de radiografía digital, que las angulaciones son las angulaciones, de todas formas salen elongadas en un momento dado, ¿verdad? ¿Qué ventaja nos da la radiografía digital? Mayor claridad en la proyección, mejor capacidad de almacenamiento sin que se deterioren. Y dicho sea de paso, antes los radiovisiógrafos lo que tenían, el problema que tenían es que se necesitaba casi una computadora específica para ello, porque se llevaba mucha de las memorias. Ahora con las computadoras actuales puede uno tenerla y no, ni se alenta, guarda perfectamente todas las radiografías, y eso sí hay que estarla respaldando. A mí me pasó por no respaldar, se me desconfiguró la computadora, me rescataron todas las radiografías, pero tuve que estarlas volviendo a codificar por paciente, porque se guarda la imagen, pero no se guarda en el archivo. Entonces, por eso hay respaldos en estos sistemas, ¿verdad? Producción de la imagen en tiempo real, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, tiene aplicaciones, como les decía, y nos ayuda a no utilizar películas y no procesar. Uno dice, híjole, es que está bien caro el radiovisógrafo. Ya no están tan caros. Antes costaban casi 90,000 pesos el sensor y el software. Ahorita encontramos buenos sistemas con una placa sensora muy adecuada, que además tienen una duración de bastante tiempo, y que puede instalarlo en 4 o 5 computadoras dependiendo de las licencias, y hay algunas que tienen costos de 22, 18, 20, 25,000 pesos. La verdad es que si lo calculamos a tiempo, pues ¿cuánto cuesta ahorita una caja de radiografías? Una caja de radiografías no cuesta menos de 1,000 pesos. Ajá. Y si tenemos una consulta adecuada, a lo mejor en un año nos gastamos 12 cajas de radiografías, y en 2 años 20 cajas de radiografías, más los líquidos, más el tener que estar, porque además los líquidos para revelar no se tiran al lavabo, hay que entregarlos a los sistemas de recolección. Sí, antes iban gente que compraba los líquidos para revelar usados, porque decantaban las sales de plata y extraían plata útil para, pues, ciertas cosas, tanto industriales como para, si es una plata que era útil, para poderla comercializar, ¿verdad? Entonces, se ha vuelto un elemento útil en nuestra práctica odontológica, y creo que si fuera un elemento que debiéramos de incluir, yo diría que sí. ¿Vale? Bueno, y actualmente ha entrado en vigencia en la práctica odontológica, sobre todo en la quirúrgica, el uso de la tomografía o de estudios a través de la tomografía. ¿Por qué? Porque facilita un mejor conocimiento de toda la estructura externa e interna de los maxilares, ¿sí? Nos ayuda a conseguir entender mejor el funcionamiento también dentro del sistema de conductos de los instrumentos, ajá, para respetar todas las estructuras dentales, ¿verdad? Y también nos permite reconocer de una manera ahora sí tridimensional el sistema de conductos radiculares, sobre todo cuando tenemos duda en dónde están y cuántos conductos tiene un diente, ¿verdad? De tal suerte que tenemos dos tipos de estudio en general de la tomografía, ¿no? La tomografía axial computarizada, y la que utilizamos actualmente tanto para implantología como en periodoncia, como ahora también en endodoncia, que es la tomografía volumétrica digital de haz cónico, el famoso CONVIN, donde podemos ver ya no solo el diente, sino también las estructuras adyacentes, su interrelación unas con otras, la interrelación con estructuras anatómicas, la pérdida de niveles de hueso, la ubicación y colocación para implantes, tanto de manera volumétrica como de manera imagenológica, ¿verdad? Nos ayuda para ver cómo se van dividiendo y a qué nivel se van dividiendo las raíces de los dientes y los conductos de los dientes, ¿verdad? Y nos ayuda ahora sí de una manera visual, de una manera mucho más precisa, a entender la complejidad del sistema de conductos radiculares, como les mencionaba. Antes teníamos una denotación muy primaria, muy básica, descrita por Wine. Después Bertucci la hizo un poquito más diversificada, el número de conductos que hay en una sola raíz, y bueno, Versiani tiene una gran cantidad de variantes anatómicas, ¿verdad? Entonces, en la tomografía podemos ver eso, ¿verdad? Las variantes anatómicas,
tanto en número de conductos como en disposición, calcificaciones, sobretrabajo de las cavidades de acceso. Y aquí, fíjense lo que les mencionaba con la imagen. Esta es la radiografía. Noten cómo pareciera que no hay nada, ¿verdad? Pareciera que no hay ningún problema, pero a la hora de hacer la toma y de estar entrando a través de los diferentes cortes en la tomografía podemos encontrar una lesión muy grande, ¿verdad? Una lesión muy grande apical, y fíjense cómo está respetada la cortical. Por eso se describe como una lesión difusa, porque la cortical está respetada. Sin embargo, hay pérdida de hueso a nivel apical, ¿verdad? Nos ayuda a ver la calidad de nuestras obturaciones, como les mencionaba, desviaciones, calcificaciones o residuos. La semana pasada tuve un caso allí en la Universidad Intercontinental donde a un paciente le habían le hicieron un tratamiento de conductos que no era el más bonito del mundo, pero aparte le metieron resina dentro del conducto como tapón. Entonces fue un problema poderlo ubicar. Afortunadamente no necesitamos llegar a la tomografía y pudimos llegar al conducto radicular y desobturarlo, pero es un riesgo innecesario al que sometemos a los pacientes. Y entonces en endodoncia, como les decía, nos encontramos a cámaras pulpares calcificadas a través de las cuales pues tenemos que entrar, sobre todo si vemos conducto radicular. Y entonces se han diseñado actualmente guías endodónticas para el acceso, ¿verdad? Encontramos por dónde está, hacemos guías como las guías quirúrgicas y podemos penetrar a través de una forma muy segura al conducto radicular, ¿sí? Y de ahí viene una gran frase que decía un gran amigo que lamentablemente el año pasado se nos adelantó, y tenemos que entender si esto siempre es viable. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos ese alcance a la mano. Sobre todo, tenemos que ser muy reales en nuestro mundo actual, ¿verdad? Entonces, yo siempre me guío por varias frases, una de ellas de mi querido doctor Ventura, que nos decía siempre en clase y nos decía siempre en la clínica: deja que mis ojos vean lo que mis manos sienten. Ajá. Bueno, entonces, sí es mucho de tacto, pero sí tenemos que apoyarnos en todos estos estudios para poder lograr más y mejores tratamientos. Ahorita vamos a integrar esto con los estudios a través de magnificación, el trabajo a través de magnificación. ¿Cómo controlamos el dolor? Bueno, a través de soluciones anestésicas y métodos de infiltración. Actualmente encontramos muchos anestésicos locales y algunos sistemas electrónicos. La verdad es que desde mi óptica los sistemas electrónicos aquí sí es algo que podríamos evitarnos. ¿Por qué? Porque con una buena inyección, con una buena infiltración, controlando la velocidad y la presión de la infiltración, logramos tratamientos control del dolor lo mejor posible. Ahora, en endodoncia, el control del dolor se complica de pronto, ¿verdad? Entonces hay que buscar soluciones anestésicas que por las necesidades del sustrato donde vamos a administrar tengan mejor efecto. Sabemos que para que los anestésicos locales se establezcan adecuadamente necesitamos un pH neutro o ligeramente alcalino, pero cuando hay un problema endodóntico inflamatorio, el pH varía, ¿verdad? Y tenemos un pH ligeramente más ácido. Entonces debemos buscar anestésicos, primero, que tengan vasoconstrictor y segundo, que tengan mayor acidez. El anestésico local que mayor acidez tiene de todos es la mepivacaína. Por lo tanto, si fuera una pregunta y fuera una recomendación, yo diría que la mepivacaína es el mejor anestésico para utilizarse durante la terapia de conductos. Y como decía, estos sistemas electrónicos realmente hacen que sea menos doloroso. La mayoría de la gente lo que no le gusta es el piquete. Y con las agujas que usamos actualmente, la verdad es que la punción casi no se siente. Si hacemos una infiltración lenta, si hacemos una infiltración con una presión continua y no intensa, ¿sí? Y vamos controlando el volumen de la infiltración, podemos lograr lo que hacen estos aparatitos, y ahí sí nos ahorramos 15,000, 20,000 pesos en esos aparatos, ¿verdad? Bueno, dentro de los elementos terapéuticos para la terapia de conductos que nos han acompañado actualmente, bueno, tenemos la magnificación. Vamos a decir dos o tres cosas interesantes o importantes. Siempre que tengamos a la mano un microscopio para magnificación, es ideal en endodoncia. Sin embargo, en este mundo real, no todos los egresados de los programas de endodoncia en el primer año pueden, porque finalmente tendría que ser gente con un poder adquisitivo importante, no todos pueden o podemos tener un microscopio en el consultorio por muchas razones, por los costos, por
el espacio que tenemos en el consultorio, etcétera, que para todo endodoncista tendría que ser un proyecto de vida, sí, pero de manera inicial y para el dentista de práctica integral o práctica general tendríamos que pensar en otros métodos. Obviamente la magnificación con microscopio nos da un mundo enorme. Cuando Franklin Pineda, platicaba yo un día con Franklin Pineda, hijo, no creo que el padre, cuando platicaba yo con él y me decía que cuando empezó a usar el microscopio se dio cuenta y le dio miedo la endodoncia que hacía. Jorge Vera dice, sin microscopio no hay endodoncia. Yo digo que sin magnificación se complica algunos tratamientos de conductos. Yo creo que no se puede generalizar, porque además la magnificación, ¿qué me da? Me da esta visión, pero esta parte no me la da la magnificación. Yo puedo ver aquí la entrada de los conductos, pero esta complejidad igual no la puedo ver, ¿verdad? Entonces a lo mejor tenemos que buscar apoyo, sí, de la magnificación, pero también apoyo de la tomografía. Ahora en el Congreso de Acapulco, tuve la oportunidad de tener al doctor Carlos Bóveda, pues, me pidió que si lo llevaba a la quebrada, y en la plática en el camino, después de que nos mordió un policía, porque me dio una vuelta prohibida, veníamos platicando y me decía, sí, lo que platicaba hace un momento, el microscopio es fundamental, pero si no hay microscopio, por lo menos integrar magnificación con unas buenas lupas, que pueden ser lupas convencionales, hasta algunas lupas que fabrica Carl Zeiss, que son muy buenas y que inclusive se las personifican, ¿sí? Para cada necesidad, porque los que tenemos que usar lentes, pues nos la tienen que graduar de acuerdo a nuestra visión, ¿sí? Entonces, una buena magnificación junto con tomografía para los casos que son necesarios ayudan muchísimo que el simple microscopio. El microscopio sí me da esta visión perfecta, me ayuda a entrar en el conducto para tratar de sacar instrumentos separados, pero lo interno sigue siendo y fundamentado en lo que decía mi querido doctor Ventura, ¿verdad? Pero sí nos encontramos estos mundos, ¿verdad? Estos terribles conductos en C, ¿sí? Múltiples conductos. Y nos ayuda a tener una visión detallada de la parte interna coronal del diente para la localización de conductos, para la eliminación de calcificaciones y para el retiro de instrumentos fracturados. ¿Cuáles son las desventajas? Obviamente el costo, el espacio y la capacitación. No es fácil usar esta magnificación. Sobre todo los viejitos tenemos muchos vicios de trabajo, desde la posición, desde cómo nos sentamos en la unidad, etcétera. Tenemos esos vicios y entonces tenemos que capacitarnos. Y ahí nos colocando. Yo tengo una maestra, la doctora Vanessa Espinosa, aquí en la Universidad Latinoamericana, que ella a los alumnos en segundo año los empieza, primero les pone a leer con el microscopio, después los hace anestesiarse con revisarse y hacer una evaluación de los dientes entre ellos, ¿verdad? En su boca. Después los hace anestesiarse, después los lleva a un diente figurado y ya después los lleva al caso, ¿sí? Y es una excelente dinámica para que puedan pues, capacitarse los estudiantes para utilizar esto, que tiene que ser una herramienta, como les decía, necesaria. Pero como les digo, si no hay la posibilidad de tener el microscopio, sí la magnificación. Algo que también ha sido importante y que creo que desde mi óptica es el mejor de los aditamentos tecnológicos que podemos tener en endodoncia es la presencia y el uso de los sistemas electrónicos de localización de forámenes. No son localizadores apicales, son localizadores de forámenes para ayudarnos a determinar la longitud del trabajo y como sabemos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? Lograr una adecuada, y quiero que tengamos muy clara la palabra, la doctora Olivia Macías la comentó en una de nuestras charlas, y creo que es importantísimo retomarlo, la doctora Olivia Macías, presidente del Consejo Mexicano de Endodoncia, y creo que es muy importante tenerlo siempre en cuenta con el tratamiento de conductos. No es preparación biomecánica. Nosotros buscamos una limpieza y conformación biomecánica del sistema de conductos radiculares para el sellado tridimensional. Es que cuando yo estudié, era preparar 2, 3 instrumentos y sellar. Después era preparar muy amplio para sellar muy bien. Ahora conformamos y limpiamos el conducto con una preparación rotatoria o manual y también con excelentes métodos y protocolos de irrigación para lograr esa limpieza biomecánica del sistema de conductos radiculares. Antes decíamos, hay varios métodos para irrigar. Ahora hay un método, hay una solución para irrigar con diferentes formas de, ¿sí? Y algunos coadyuvantes para la solución. Pero quien nos va a lograr esa preparación biomecánica para limpiar
estos recovecos de un conducto en C o de un istmo que no podemos instrumentar, o conductos laterales o conductos extras, ¿sí? Deltas apicales, pues solamente la parte biológica nos lo va a dar, ¿verdad? Y la longitud de trabajo va íntimamente relacionada con la preparación de la cavidad de acceso. Rápidamente, el acceso es controvertido. Actualmente se manejan los accesos mínimamente invasivos y yo creo que sí. Mientras más chico o más pequeño es el acceso, mejor. Pero si yo no tengo magnificación, no puedo hacer accesos pequeñititos. ¿Por qué? Porque no tengo la posibilidad de entrar con mis ojos al conducto radicular. Obviamente no debemos de extendernos demasiado, digo, de hacerlo ni demasiado chico ni quitar tejido que no debamos de quitar, pero sí todo el tejido que pueda ponerme en riesgo la integridad del diente, ¿no? Eliminar el tejido que no tenga, el esmalte que no tenga soporte dentinario, caries profundas, ¿sí? Porque aquí está el factor que nos determina una cavidad, tanto en operatoria dental como en endodoncia, que es la caries, ¿verdad? La caries no tiene palabra de honor, entonces tenemos que hacerlo primero eliminando todo el tejido carioso y después pensar en la parte conservadora, ¿verdad? A través, decían que con formas geométricas, cada diente nos va a decir cómo hacer la cavidad de acceso. Y obviamente para determinar la longitud de trabajo tenemos que tomar siempre con el apoyo radiográfico nuestras longitudes aparentes y reales, ¿verdad? Siempre será nuestra guía para poder, son los dientes del estudio que les platicaba, diafanizados, y vean cómo nos encontramos muchísimas complejidades en un diente tan simple como el primer premolar. Ojalá tuviéramos siempre esta imagen, pero bueno, por eso tenemos que o modificar la angulación o usar tomografía. Y les puedo dejar una reflexión que hicimos el doctor Bóveda y yo. ¿Qué tanto actualmente aumentaría el costo de un tratamiento de conductos en casos particulares pidiendo tomografías, en casos que fueran necesarios pidiendo una tomografía? La verdad es que ya no son tan caras las tomografías. Una tomografía volumétrica de colimación de cono nos da un costo de 2,000 pesos a lo mejor, pero si nosotros le explicamos al paciente por qué es necesaria esa, va a estar mejor. O sea, le vamos a dar la certeza de que mi procedimiento va a ser mucho más seguro. Sin radiografía, doctores, no hay endodoncia. Ajá. ¿Cómo determinamos? Bueno, la longitud de trabajo tiene que ser una medida estable y una medida repetible, ¿sí? Y la debemos de considerar en un sentido tridimensional. No nada más es meter una lima y decir hasta ahí llega. La longitud de trabajo me debe determinar, sí, la longitud ápico coronal del diente, pero también la amplitud radicular, la amplitud del conducto radicular, porque no sirve de nada tomarla con una lima 10 si el calibre del conducto apicalmente es por lo menos de un calibre 25 de manera inicial, y si yo meto de manera manual la 10, la 15, 20, 25 y 30, pues prácticamente no lo conformé de manera adecuada, ¿sí? Y siempre debe de tener una relación en un punto fijo que llegue hasta la unión cemento-dentina-conducto, que es mi objetivo, que es la máxima constricción apical y que es el famoso foramen fisiológico, ¿verdad? Donde convergen la dentina, el cemento radicular y el conducto. Cemento, dentina, conducto, por eso la unión CDC. Ese es el punto donde yo quiero trabajar y es variable. De repente los endodoncistas tenemos muchas broncas porque dicen, es que quedaste 1 milímetro corto. Sí, porque ahí es donde está mi constricción apical. ¿Y cómo sabes? Gracias a los sistemas de localización de forámenes, ¿verdad? Acuérdense que el ápice radiográfico nunca coincide con el foramen apical o casi nunca coincide con el foramen apical. Entonces debemos de considerar siempre los valores promedio, no siempre pensar en el dolor, porque luego dice dolor menos 1 milímetro, no siempre, porque puede haber necrosis pulpar en la parte superior del conducto y en la parte apical todavía existir fibras nerviosas sensitivas y cuando meta la lima, que siente el paciente. Y luego por eso se quedan cortos cuando no toman radiografías, ¿verdad? La sensación táctil, que eso es bien, bien cuestionable. Yo no tengo la habilidad para sentir la constricción apical, y mire que he hecho muchas endodoncias, y sobre todo el análisis radiográfico. Ajá. Como les decía, tiene que ser estable, repetible y no debe de modificarse. Y caemos en el riesgo cuando no tenemos los sistemas de localización apical, que fíjense cómo aquí, este es mi límite apical de la preparación, la unión cemento-dentina-conducto. Sin embargo, si yo pensara esto en una radiografía,
yo vería esto igual y aquí ya estoy violando esa unión cemento-dentina-conducto y estoy, por definición, en los tejidos periapicales, ¿sí? Por eso es importante variantes en los ángulos radiográficos, ¿verdad? Y tomar decisiones. El foramen apical, como les decía, nunca o casi nunca coincide con el ápice radiográfico, perdón, la constricción apical. Normalmente está en un promedio de 0.89 milímetros, que varía con la edad y también varía con muchos factores. Y como les decía, tiene que tener una intención de medición longitudinal, pero también en amplitud del conducto radicular. Fíjense, es que quedaste muy corto. Pues sí, pues tuve que quedar corto porque aquí es donde termina, este es el foramen apical, no aquí donde tú crees que debe de ser. Sí, son fotos de internet de una demostración. Fíjense dónde está el foramen apical, ¿sí? Y dónde quisieran entonces que obturáramos, ¿no? Quisieran que obturáramos aquí, y si obturara yo aquí, se va a salir la gutapercha y por tanto va a causarme problemas posteriores, ¿verdad? Por eso la longitud de trabajo, o para determinar la longitud de trabajo, estos sistemas de localización apical nos ayudan de manera muy, muy correcta y muy adecuada, y nos da, cuando son buenos aparatos y cuando tenemos bien las pilas y cuando hay condiciones en el diente para hacerla, nos da una medición con un 98% de exactitud. ¿Por qué podría variar? Porque no coloco bien el vástago, porque hay mucho sangrado o mucho exudado, el cual tendría yo primero que lavar y eliminarlo para que no haya cambios. Me puede ayudar a identificar si hay resorciones radiculares o perforaciones, ¿sí? Y también cuando hay presencia de metales o de tejidos blandos, es decir, encía cerca de la lima, nos puede dar lecturas inadecuadas. Pero si yo sigo bien mis postulados del acceso, si quito metales, perdón, y trabajo adecuadamente con el aparato, es para mí el mejor aditamento para la terapia de conductos. Y bueno, finalmente para los procedimientos clínicos, pues el uso del ultrasonido. Si ya todos tenemos, antes teníamos que buscar piezas neumáticas, después usábamos cavitrones, pero hay sistemas ultrasónicos que tienen tanto puntas para periodoncia como puntas endodónticas que nos van a ayudar a eliminar calcificaciones para encontrar ese famoso y tan de moda conducto MB2 en los molares superiores. Ajá, que dicho sea de paso, los libros antiguos decían que estaba presente, me acuerdo de Lingle, que decía que en el 62% de los casos, actualmente yo creo que de todas formas, vamos a quedarnos con esa estadística, el 62% de los casos es que son 6 de cada 10, entonces en más de la mitad de los casos está, por lo tanto, nuestra obligación como clínicos cuando hacemos tratamiento de conductos es buscarlo, identificarlo. Y aquí nos ayuda la magnificación y el uso del ultrasonido para localizarlo y patentizarlo, ¿verdad? Y obviamente cada vez tenemos más y mejores sistemas de preparación, mejores instrumentos manuales, inclusive la lima, doctores, nunca vamos a dejar de usarla, la lima de endodoncia, porque nos va a ayudar para canalizar, para medir, para patentizar los conductos de manera inicial y ya después seleccionar el sistema de preparación, ya sea de giro continuo o de giro reciprocante, a través de diferentes tipos de flexibilidades dependiendo del tipo de fabricación del instrumento, ¿verdad? Y más y mejores cementos, técnicas y materiales de obturación y sistemas de obturación de conductos, ¿verdad? Ahora tenemos motores que inclusive ya nos dan las revoluciones, el torque y las condiciones para cada uno de los instrumentos. Y si no, bueno, cada instrumento tiene la forma y podemos nosotros regularlos. Sí, podemos regular. O sistemas de inyección a través de sistemas de onda continua, ¿verdad? Ya no solo obturación por condensación o por compactación lateral, sino también compactación vertical a través de conos de gutapercha específicos y de gutapercha de baja fusión para rellenar el conducto radicular de una manera más uniforme. Por eso les decía, lo importante ahora ya no es preparar mucho, sino conformar el conducto para poder. El doctor Pedro Palma dice una frase que a mí me gusta mucho, que es para darle una forma, la preparación del acceso y del conducto radicular debe de dar, como el operatorio dental, una forma de conveniencia, resistencia y retención para poder recibir mi técnica de preparación, recibir mi técnica, materiales e instrumentos de obturación.
aplicable tanto en operatorio dental como en endodoncia. Yo he tenido la fortuna de codearme con los mejores en la endodoncia. Ya mencioné ahorita al doctor Vera, al doctor Pineda, al doctor Bóveda, al doctor Ventura, al doctor Palma, a la doctora Macías, al doctor Becerra, que ahorita cuento con su apoyo allá en la Universidad Intercontinental, etcétera, ¿no? Y de tal suerte que logramos mejores preparaciones, con mejores pronósticos, tomando curvaturas, tomando conductos 1, 2, 1, ¿sí? Localizando diferentes conductos y sobre todo el seguimiento. Estas técnicas de compactación con gutapercha termoplastificada y gracias a los sistemas de irrigación y a los protocolos de irrigación favorecen a la posibilidad de la obturación de conductitos o conductillos laterales, ¿verdad? Vean la diferencia con la radiografía convencional, ¿verdad? Sí, y tomamos las curvaturas, ya sea con instrumentación manual o con instrumentación rotatoria, ¿verdad? Y este caso es para que vean cómo la tecnología nos ayuda, pero no debemos de dejar de lado muchas otras cosas. Este caso lo tomó mi querido amigo, mi querido compadre, el doctor Armando Dávila Méndez, el cual nos ha dado la autorización de presentarlo por la trascendencia del caso, en el cual en los años 90, aún con el uso de la tecnología, esta persona, esta chica que la llamaremos la Chenchis, ¿sí? Una paciente de 18 años, que llegó a la clínica con mi compadre, y estaba hospitalizada porque presentaba celulitis orbitaria de la hemicara izquierda y estaba programada en el hospital para hacerle la enucleación del globo ocular. Tenía presencia de material purulento y exudado a través del lagrimal y a través del párpado. En la tomografía, en oftalmología, veían que había protrusión del globo ocular y ocupación de toda la cavidad orbitaria y calculaban que por la imagen tenía una lesión tumoral, por eso estaba programada para hacer el vaciamiento. Afortunadamente, al tener exudado, lo estaban posponiendo y tenía molestia en un molar. Entonces, afortunadamente, la mandaron a la escuela para hacer la evaluación. Y mi compadre encontró que tenía este primer molar con caries profunda y que la presencia del exudado estaba relacionada directamente con ese diente. Obviamente era una persona que tenía algunos problemas nutricionales, estaba amamantando y estaba con ese problema de déficit alimentario. Por lo tanto, era más susceptible a este tipo de condiciones. Al día siguiente de que mi compadre hizo la extirpación pulpar, ya por lo menos ya no salía por el lagrimal, ya nada más salía exudado o tenía emanación de exudado a través del párpado. A las 24 horas vean cómo evolucionó favorablemente. Hizo el tratamiento de conductos. Fíjense cómo, aún con instrumentos manuales, la calidad de la instrumentación y de la obturación que logró el doctor Dávila en la preparación, ¿verdad? Sí, a la semana ya venía más coquetona la Chenchi, ya hasta se pintó los labios, ya venía más contenta, porque imagínense ustedes que te digan, te voy a sacar el ojo porque traes una condición grave, y vean cómo poco a poco a la semana iba cerrando la herida, hasta que a los 20 días ya, como si le quedó una pequeña cicatriz, pero afortunadamente estaba en el pliegue y no tuvo mayor problema. Y fue un caso exitoso, perfectamente manejado por el doctor Dávila, junto con el doctor Palma y el doctor Ventura. Entonces, ¿qué podemos concluir? La tecnología es una herramienta muy valiosa para mejorar nuestras condiciones de vida, mejorar nuestro entorno y sobre todo, en el caso muy particular de la terapia de conductos, nos ayuda muchísimo y es sumamente valiosa, ¿verdad? Para diagnóstico, para tratamiento, para evitar la percepción del dolor, para facilitar el procedimiento clínico, con el implemento, como mencionábamos, de estudios de imagen complementarios, que nos ayuda significativamente tanto en el diagnóstico como para establecer acciones terapéuticas, entendiendo que nuestra guía siempre será la radiografía. Y el uso del sistema de radiografía digital nos va a favorecer porque nos favorece a reducir tiempos de trabajo. Los sistemas de localización apical son de gran valor para lograr mediciones de longitud de trabajo muy precisas y de manera muy rápidas, siempre, otra vez,
con el uso de la radiografía para confirmar. Aunque el localizador de forámenes me diga que estoy a 0.5 milímetros de la constricción apical, debo de hacer la verificación radiográfica para entonces sí empezar a hacer la adecuada instrumentación, conformación, obturación del sistema de conductos radiculares con el uso de buenas técnicas de limpieza con ultrasonido, de conformación con instrumentación rotatoria, de sistemas y de protocolos de irrigación adecuadas y sistemas de obturación de conductos también adecuados, ¿verdad? Y como les decía, la lima endodóntica se va utilizado, se utiliza y se utilizará siempre durante la terapia de conducto. No crean que nos deshacemos de las limas. Y aunque la tecnología nos ayuda, es importante tener en cuenta que no sustituye todo eso que todos ustedes tienen, doctores. Conocimiento y capacitación continua, la práctica, la habilidad, el estudio y sobre todo el sentido ético, ¿sí? Y todo es cuestión, y todo es cuestión, y todo nos ayuda, o debemos de fundamentarlo en hacer lo básico bien hecho. ¿Sí? Y eso nos va a llevar al éxito de los tratamientos de conductos y saber hasta dónde están nuestros límites. Es bien divertido recibir pacientes, bueno, no es divertido, pero es cándido recibir pacientes que se los mandan a uno cuando ya le trataron de hacer el tratamiento de conductos y ya lo desgraciaron. Mejor tener un conocimiento personal y hacer lo que conocemos, hacerlo bien, y hacer lo básico. Les decía yo que quería platicar y que quise aprovechar la oportunidad de dirigirme y de tener el honor de dirigirme a ustedes para poder hablarles de los esfuerzos que hace el Colegio Nacional para la Educación Continua. El doctor Ricardo Rey, director de Educación Continua del Colegio Nacional, hizo un esfuerzo tremendo porque además él no es endodoncista, él es ortodoncista. Sin embargo, así como platicando y haciendo la alianza con la MOLCA, me dijo, oye, el doctor Manuel de Lima Machado, que nos acompañó en el primer congreso virtual durante los primeros meses de la pandemia, cuando empezamos a hacer eventos a distancia, nos va a acompañar en un curso presencial. Y dije, adelante, respaldado con un gran endodoncista que fue coordinador de la especialidad en la facultad, en el posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM, y que además a mí me encantaba. Yo muchos de los conceptos de dolor que manejo y que he estudiado son con las clases que tomé con él, con el doctor Raúl Luis García Aranda, ¿sí? Y de pronto, y el doctor, ya ven que es inquieto, me habla en una de esas, me dice, oye, ¿conoces a Carlos Estrella? Digo, claro que lo conozco. Entonces, pues conjugó y conjuntó a estos tres titanes de la endodoncia latinoamericana para un evento que tendremos el 13 y el 14 de marzo en el Royal Pedregal de pura endodoncia, con costos, la verdad es que para el nivel de conferencistas, con costos sumamente accesibles, ¿sí? Y con la calidad que siempre se reconoce en los trabajos del Colegio Nacional y sobre todo con estos tres grandes exponentes de la endodoncia a nivel de América Latina. Entonces, están todos cordialmente invitados en la página del colegio, a través de todas las plataformas del colegio. Vamos a estar constantemente recordándoles, informando para que no se lo pierdan. Es imperdible este evento. Y bueno, quiero agradecer al Colegio Nacional esta oportunidad de haber podido participar y bueno, pues decir que gracias a estas instituciones educativas, a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo soy egresado de la Universidad Latinoamericana, pero mis primeros pininos como docente los di en la UNAM, en la facultad, con mi queridísimo amigo no personal, sino de la familia, y maestro, el doctor Juan Arau, y con el doctor Ricardo Rey, también un gran amigo. O sea, independientemente de la gran personalidad que es en el Colegio Nacional, yo lo considero parte de mi familia. Y con ellos empecé a trabajar en la Facultad de Odontología de la UNAM y después en mi casa, que es la Universidad Latinoamericana. Y gracias al gran apoyo del doctor Palma y de la doctora Yolanda Valero, también tengo la oportunidad de colaborar en la Universidad Intercontinental desde hace casi 30 años. Y también la gran oportunidad de más de 20 años de militancia en el Colegio Nacional, del cual tuve la gran dicha de poder ser presidente en el 2008, ¿sí? Fíjense cómo todavía no tenía canas en ese tiempo, y con un gran equipo de trabajo en el Consejo Nacional de Educación Odontológica, que dicho sea de paso, hemos hecho época
en el trabajo hemos acreditado, a pesar de la pandemia, más de 20 instituciones educativas, reacreditado y acreditado más de 20 instituciones educativas, trabajando, porque la odontología es una, con grandes. Aquí me falta la doctora Valero, porque no llegó, no estuvo en esta presentación, que fue la toma de protesta de nuestro querido amigo el doctor Carmona, que actualmente es el presidente del Consejo, ¿sí? Pero con gente tan distinguida de educaciones educativas como el doctor Francisco Magaña, vicepresidente de acreditación, el doctor Carlos Robles, que es el tesorero del Consejo, y dos grandes personajes de la Asociación Dental Mexicana, el doctor Rolando Peniche y la doctora Laura Díaz, con los que trabajamos mano a mano. No solamente, uno piensa, el Colegio Nacional son cursos y es educación continua. No, el doctor Reyes se la pasa en comisiones, en profesiones, el doctor Carmona en la Comisión Técnica Consultiva junto con la doctora Laura Lladó, a mí me tocan las comisiones gubernamentales, etcétera. Es un trabajo gremial en donde vemos por todos nosotros y por todo nuestro grupo de trabajo, y en donde he tenido la oportunidad de trabajar y de conocer a grandes personalidades como el doctor Alfonso Carrillo, presidente del Consejo Consultivo, ¿sí? Al doctor Moscoso, a nuestro queridísimo líder moral, el doctor Manuel Rey García, el doctor Limonchi, el doctor Del Toro, con el doctor Javier Portilla, donde con su gran de trabajo, la doctora Carla Ramírez, que es la secretaria auxiliar, la secretaria académica del posgrado en la Facultad de Odontología de la UNAM, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM, actualmente, donde pudimos ser, y el doctor Alonso Moctezuma, jefe de la División de Estudios de Posgrado, donde pudimos ser nexos y vínculos de trabajo interinstitucionales, con el gran equipo de Martes de Café y el gran equipo del aula virtual, y sobre todo con ustedes, con la gente que ha trabajado en el colegio. No pongo a todos porque no acabaría el día de toda la gente con la que puedo trabajar, para que la doctora, la doctora Estela Gómez, de allá de Mérida, Gómez Quillones, ¿sí? Nuestro queridísimo expresidente, el doctor Jacobo Pérez, etcétera, ¿no? Y a lo que me debo yo, ¿no? Mis queridos amigos docentes y mis queridos alumnos, ¿no? Acordémonos que el universo, y eso lo dijo Carl Sagan, no lo digo yo, el universo no está obligado a estar en perfecta armonía con la misión humana, ¿sí? Nosotros tenemos que construir nuestra vida, debemos de construir nuestros destinos y construir una profesión sólida, una profesión fuerte, una profesión integral, y seguir trabajando cada uno en nuestras trincheras, como dice nuestro lema, por la odontología mexicana. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, haber estado con ustedes. Estaré al pendiente de sus preguntas. Les dejo aquí mi correo electrónico y mi WhatsApp para que me las hagan si quieren en tiempo real. Me conectaré a la plática para poder contestar todas sus preguntas a través de los medios electrónicos, y si no, a través de Napo, que siempre está aquí con nosotros apoyándonos, y lo cual mucho gusto, y eventualmente seguimos trabajando aquí con ustedes. Yo les deseo que haya sido una plática que les haya sido útil, y sigo a sus órdenes. Y los invitamos para el próximo martes, el martes de café, y el lunes, continuando con las actividades del aula virtual, tendremos la presentación del doctor Ricardo Pérez Vega, de parte de la Academia Mexicana de Odontopediatría, que la verdad es que son de los que mejor coordinadas tienen, tanto ortodoncia como odontopediatría y como odontología restauradora, tienen muy bien coordinada su secuencia de pláticas virtuales, y él nos va a hablar del protocolo de atención a pacientes con labio paladar hendido en el Hospital General Manuel G. González. Yo les agradezco muchísimo su presencia a esta plática, y nos seguimos viendo aquí en todas las plataformas del Colegio Nacional y en todos los eventos del Colegio Nacional, ¿sí? Napo, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Muy buenos días el día de hoy, muy buenas noches el día lunes. Y no les quería presumir, pero bueno, yo estaré en Las Vegas muy a gusto ese día, ¿no? Es un gusto estar con ustedes, y les mando un abrazo con todo el cariño del mundo. Gracias a todos.